damos la más cordial bienvenida a este programa de radio que ha organizado el grupo GIDECAP y que ha denominado Conversando sobre Emociones y Cognición. Mi nombre es Marcela Concha, soy trabajadora social y académica de la Universidad del Biobío y también integrante de este grupo de investigación donde hemos ido señalando distintos temas, ¿cierto?, que son de relevancia para el contexto actual, y dentro de esos hemos definido algo que es muy interesante hoy día y relevante de abordar tanto para los estudiantes, para los padres y apoderados, para la comunidad educativa en general, y que es la convivencia escolar, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya?, ese va a ser nuestro tema hoy día de conversación, junto con este panel de invitadas que tenemos hoy día. Principalmente le damos la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a nuestra invitada especial, que es la señora Eloísa Conejero Ortiz, de profesión profesora, y cuyo cargo es supervisora de la Provincial de Educación Ñuble y también coordinadora provincial de convivencia escolar. También nos acompaña en este panel la doctora Ingrid Quintana. Ella es de profesión psicóloga y ejerce también como académica e investigadora del grupo de investigación GIDECAP de la Universidad del Biobío. También nos acompaña en este programa Yasna Ana Balón, trabajadora social, candidata a doctora en educación, quien también es integrante de este grupo de investigación. Antes de darles la palabra, ¿cierto?, quisiera contarles en este momento que el programa Conversando sobre Emociones y Cognición, y que, como contaba, es una iniciativa del grupo GIDECAP, está conformado por un equipo interdisciplinario, dedicado principalmente al estudio del desarrollo socioemocional y cognitivo para el aprendizaje, que ha emprendido una temporada de programas radiales para conversar sobre diversos temas, vinculados principalmente a la educación. Temas que son de alto interés para la comunidad, siempre desde una mirada amplia y propositiva. Para abrir entonces esta conversación, iré dando la palabra a nuestras panelistas invitadas, quienes irán contextualizando los temas, irán planteando algunas preguntas a nuestra invitada principal, que es la señora Eloísa Conejeros Ortiz, quien, como ya les comentaba, ¿cierto?, es la supervisora de la Provincial de Educación de Ñuble y también la coordinadora provincial de convivencia escolar. Buenas tardes, muy buenas tardes Eloísa, muy buenas tardes. Hola, Ingrid, tardes. Y muy buenas tardes Yasna. Buenas tardes a todas. Le doy la palabra entonces a Ingrid para que comience con las preguntas a nuestra invitada especial. Gracias, querida Marcela, y gracias también a Yasna y a Eloísa por acompañarnos. La verdad es que es un tremendo gusto poder encontrarnos especialmente con nuestra invitada especial, Eloísa, de la DEPROB Ñuble. ¿Y por qué lo comento? Es porque en algún momento también yo fui integrante de ese equipo, así es que recuerdo con mucho cariño esa institución y la noble tarea que desarrollan, aunque también creo que no es una tarea tan conocida. Entonces yo partiría señalando primero que el tema de convivencia escolar para nuestra universidad y para nuestro grupo de investigación es un tema relevante, y bajo esa lógica entendemos que ustedes están desarrollando un trabajo desde la Provincial de Educación para favorecer las relaciones positivas y nutritivas entre estudiantes, que eso nos habilita para una vida sana, para una sana convivencia, y para un desarrollo socioemocional y afectivo importante y sano, nutritivo, con calidad de vida. Entonces, Eloísa, mi primera pregunta, y muy obvia para abrir conversación, es justamente desde este escenario de la convivencia escolar, ¿cuál es el rol que ustedes ejercen desde la Provincial de Educación en materia de asesoría para la convivencia? Entendiendo que no hacerlo sería evidentemente afectar el mundo socioemocional y afectivo de niños y niñas y jóvenes de nuestra provincia. Así es que cuéntenos, Eloísa, ¿qué es esto de la Provincial? ¿Qué se hace desde allí en materia de convivencia? Sí, hola, buenas tardes a todas. Efectivamente, desde la Provincial de Educación trabajamos la convivencia escolar y como provincial el rol fundamental que tenemos es de socializar la política nacional de convivencia escolar y toda la estrategia que a nivel central implementa para que los establecimientos, ¿no es cierto?, puedan desarrollar la política de convivencia escolar.
Para eso, desde el nivel central, este año, que es un año muy distinto, muy complejo, ¿no es cierto? Desde el nivel central se elaboró una bitácora docente en que se le está enviando a todos los y las docentes del país, de todos los establecimientos, y a todos los educadores y educadoras de párvulo de los establecimientos. Y esta bitácora tiene la intención, ¿no es cierto?, de lograr que cada uno de los y las docentes se desarrolle en la dimensión socioemocional, en el entendido de que para yo poder darle contención a otros, primero tengo que conocer mis emociones, manejar mis emociones, saber cómo autocuidarme, cómo estar bien para poder apoyar al otro. Y por eso que desde el nivel central se trabajó en esta bitácora. Decirles también a quienes están escuchando que esta es una bitácora que todos la podemos utilizar, que está en digital en la página de convivenciaescolar.mineduc.cl, para quienes tengan el deseo, ¿no es cierto?, la intención de autocuidarse, búsquenla, trabájenla, viene adecuada como para que la puedan trabajar, porque es importante que todos trabajemos nuestro propio autocuidado. También desde el nivel central han entregado algunas orientaciones para elaborar un plan para trabajar el aprendizaje socioemocional. Y para eso se han entregado muchas herramientas que nosotros también estamos asesorando a los establecimientos para que lo puedan elaborar. Junto con eso, también pensando todavía desde el nivel central, ¿no es cierto?, se han realizado un ciclo de webinar, de conferencias, alrededor de 25, que tienen la intención de ayudar y de fomentar soluciones que se le puedan dar de todos estos desafíos que hoy día, producto de la pandemia, están teniendo todas las escuelas, los colegios. Entonces, este webinar también a quien le pueda interesar, lo pueden bajar desde esta misma página. Hay temas muy interesantes que le pueden ayudar. Si ya lo bajamos más hacia la Provincial de Educación, que es lo que nosotros hacemos, tenemos una red de encargados comunales de convivencia escolar, donde trabajamos con los encargados de convivencia escolar de las 21 comunas. Tenemos una red que trabajamos desde el 2014 hasta hoy. Con esta red socializamos dificultades que tienen cada uno de los establecimientos que llegan a través de los encargados comunales. Trabajamos colaborativamente, hacemos análisis de casos, de situaciones que van ocurriendo tanto con estudiantes, con apoderados, ¿no es cierto? Y ahí entre todos vamos buscando soluciones. También tenemos otra red de encargados de convivencia escolar de colegios particulares subvencionados, con los que hacemos el mismo trabajo, pero esta es una red más nueva de 3 o 4 años y donde también estamos tratando de colaborar con los encargados y encargadas de convivencia escolar para que puedan bajar esta política a su establecimiento, trabajando con toda la comunidad escolar, que eso es súper importante también, que no es solo focalizado en los estudiantes. Además, entre otras cosas, ¿no es cierto?, también trabajamos cuando hay apoderados que por situaciones conflictivas que les toca vivir, llegan a los tribunales de justicia, ¿no es cierto?, especialmente el Tribunal de Familia, cuando ya la jueza o el juez dictamina una sentencia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como Provincial de Educación? Vamos al establecimiento y supervisamos que se active un protocolo dentro de este establecimiento, el protocolo de convivencia escolar, y que hagan una intervención tanto a los o las estudiantes que estén involucradas en la situación, pero también con el curso y también con los adultos responsables de los o las estudiantes que están involucradas en la situación. Es algo que también trabajamos bastante en eso, porque nos llegan muchos casos a la provincial donde tenemos que estar haciendo esa supervisión. Y también recibimos situaciones complejas de apoderados que llegan a la provincial y nosotros ahí le entregamos todas las orientaciones y el apoyo necesario cuando tienen alguna situación conflictiva con los establecimientos, y hacemos de nexo también para que se puedan llegar a una conversación, que es lo que intencionamos, que a través de la conversación se puedan llegar a soluciones de los conflictos que pudieran tener.
en grande línea eso es nuestro rol. Muy bien. Gracias, Eloísa. Tomándonos, ¿cierto?, de las palabras de Eloísa, ella en algún momento menciona la política de convivencia escolar. Hay una nueva política de convivencia escolar que estableció el Mineduc en el año 2019 aproximadamente, ¿cierto? Y donde se orienta principalmente en el desempeño que tienen los encargados de convivencia a fin de que se pueda fortalecer esta cultura de cada colegio o establecimiento educativo y la resolución de estos conflictos que se puedan dar de una manera mucho más situada y contextualizada a la realidad de cada uno de ellos. En ese mismo tenor, ¿cierto? ¿En qué consiste esta nueva política de convivencia escolar? La relevancia, los cambios e implementación en Ñuble. ¿Nos podrías contar un poquito, Eloísa? Claro. Esta nueva política de convivencia escolar, a diferencia de las anteriores, pone el foco en definir el concepto de convivencia escolar y los modos de convivir, que es súper importante esto porque el tener claro el concepto de convivencia, que hasta hace un tiempo en general la gran mayoría de todos nosotros que estamos escuchando ahora esta reunión, lo relacionamos inmediatamente convivencia con situaciones de disciplina, hablando desde los establecimientos, o más todavía de indisciplina, pero la Política Nacional de Convivencia Escolar actual lo que hace es definir este concepto aún más amplio, lo generaliza, y lo que nos dice es que vamos a entender por convivencia escolar todas las relaciones que se van produciendo entre los distintos actores de la comunidad escolar, es decir, estas relaciones y estas interacciones que se dan entre estudiantes, entre los estudiantes y los y las docentes, entre los mismos docentes, ¿no es cierto?, entre docentes y apoderados, padres, sostenedor, sostenedora, todas esas relaciones que se van dando en lo que hoy día llamamos convivencia escolar, es decir, no solo tiene que ver con estos problemas de indisciplina mirado desde los estudiantes. Y eso es importante que lo tengamos claro porque con esto podemos ampliar este concepto y podemos actuar de una manera distinta para lograr trabajar este concepto de convivencia escolar y con eso también nos deberían tender a disminuir las situaciones de indisciplina. Y estas relaciones que se están dando entre todos los actores, ¿no es cierto?, de la comunidad escolar, las relaciones que se dan cotidianamente, lo que pasa en una sala de clase, lo que pasa en el comedor, lo que pasa en un pasillo, lo que pasa en el patio, en la sala de profesores. En todo lugar de la escuela o del colegio nos estamos relacionando y esa forma de convivir, de relacionarnos, es lo que está incorporado dentro de este concepto de convivencia. Pero es más que eso también, en la política nos dice la convivencia no queda aquí solamente en esta relación individual, sino que nos dice también que tiene que ver con esta relación que se da entre las organizaciones que hay dentro del establecimiento. Es decir, cómo se relacionan entre los distintos cursos, cómo se relacionan organizaciones como el equipo directivo, el equipo de convivencia escolar, el consejo de profesores, el centro de padres, el consejo escolar. Todas estas organizaciones que hay dentro del establecimiento también tienen una forma de relacionarse. Y eso es lo que nos dice la política de convivencia escolar, que tenemos que ir mirando cómo nos estamos relacionando. Uno a uno, cómo nos relacionamos con las organizaciones que hay dentro del establecimiento, pero también cómo nos relacionamos como escuela con las organizaciones que están a nuestro alrededor. Como por ejemplo la universidad, ¿no es cierto?, del Biobío, que puede estar cercana a un establecimiento educativo. ¿Cómo hacemos esta relación? ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Con la junta de vecinos, con un club deportivo, con alguna iglesia, ¿no es cierto?, con las organizaciones que están a nuestro alrededor. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo hacemos esta interacción entre uno y otro? Y es por eso que este concepto de convivencia escolar es dinámico, va cambiando, se va construyendo día a día,
porque cuando nos relacionamos unos con otros, esta forma de comunicarnos está influenciada también por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, los estados que tengamos de ánimo cada día, que no son todos los días iguales, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es importante que tengamos claro este concepto de convivencia escolar, para que nos preparemos, como por ejemplo con esta bitácora docente, donde todas la podríamos ocupar y trabajar nuestras emociones, y de esa manera nuestra convivencia va a ser distinta. Y para esta convivencia, para esta forma de cómo yo vivo con el otro, cómo me relaciono con el otro, la política nos entrega también 4 formas de hacerlo, que tiene que ver con el trato respetuoso, es decir, cómo nosotros nos relacionamos en el establecimiento, si nos saludamos, si damos las gracias, pedimos permiso, nos disculpamos cuando nos equivocamos, que todos en alguna vez nos podemos equivocar, si nos disculpamos, ¿no es cierto? Cómo manejamos nuestras emociones, cómo frente a alguna situación reaccionamos uno de nosotros para establecer estas relaciones. Tiene que ver también en cómo nos cuidamos nosotros y cómo cuidamos al otro que tenemos a nuestro alrededor. En el fondo es generar confianza entre todos los que estamos, todos los actores que estamos en el establecimiento. Y otra característica que nos entrega la política de convivencia escolar es la convivencia inclusiva. Que esto quiere decir también que para que nos podamos relacionar, todo lo que le había conversado antes, necesitamos también reconocer que las personas, cada una tiene una identidad personal, pero también tenemos una forma de ser sociales dentro de, en este caso, de la escuela, del colegio, que aprendamos a apreciar que es bueno que todos tengamos capacidades distintas, que nuestros estudiantes tengan capacidades distintas, ustedes, los apoderados que tengan capacidades distintas. Eso hay que apreciarlo porque es bueno, que nos hace que sea mejor la comunidad de la escuela, del colegio en el que están. Un tercer pilar que nos entrega la política de convivencia escolar para que trabajemos esta definición de convivencia tiene que ver con la participación democrática y la colaboración. ¿Y a qué se refiere con esto? También es algo bien sencillo de trabajar, ¿no es cierto?, en los establecimientos, que tiene que ver cómo construimos entre todos, apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación, ¿no es cierto?, un sentido de pertenencia, como yo estudiante o yo apoderada siento que pertenezco a este determinado colegio, a esta determinada escuela, y no solamente que siento que pertenezco, sino que yo me identifico de una manera positiva, yo estoy grata de pertenecer a esta escuela o a este colegio. Y eso, cuando yo me siento así, eso lleva también responsabilidades, ¿no es cierto?, que entre todos tenemos que cuidarnos nosotros para cuidar el otro, que hoy día es tan importante en este contexto de pandemia. Si yo me cuido, voy a cuidar al otro, entonces tengo que ser solidario con toda mi comunidad educativa. El lograr participar en todas las organizaciones también de que hay dentro del colegio. Y por último, el cuarto pilar que tiene la política de convivencia escolar para que trabajemos este concepto de convivencia tiene que ver con la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Es decir, que para yo resolver algún conflicto que tengo, si trabajo estos 3 pilares que ya les había conversado, del trato respetuoso, ¿no es cierto?, de la convivencia inclusiva, de la participación democrática y colaborativa, vamos a resolver de mejor manera los conflictos que se nos pudieran generar en la comunidad. Siempre vamos a tener conflictos porque los conflictos son parte del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, todos hemos tenido algunos conflictos en algún momento. ¿Cómo lo resolvemos? Es lo que nos está pidiendo la Política Nacional de Convivencia Escolar, que lo hagamos con estos pilares. Y cuando uno llega a través de la conversación a resolver los conflictos,
genera también una responsabilidad con uno para cumplir los acuerdos que se puedan tomar, ¿no es cierto?, en reparar si ha habido algún daño, en reparar en lo que habíamos en el trato respetuoso que conversamos, de pedir disculpas cuando hemos cometido un error, el tratar, ¿no es cierto?, de generar una conversación que salga algo positivo. Y por último decirles que como provincial de educación, en lo que es política nacional, lo que hemos hecho es bajarla a todos los establecimientos. El año pasado hicimos varias jornadas y con esa jornada trabajamos con alrededor de 800 personas durante el año, entre encargados de convivencia escolar y equipos directivos, para que comprendan este nuevo concepto de convivencia y lo puedan ir trabajando. Y este año, producto de la pandemia también, redujimos bastante el número de convocados y hemos trabajado alrededor de 100 personas de encargados de convivencia escolar hoy día, la Política Nacional de Convivencia Escolar. Esos serían como algunos ejemplos concretos, ¿cierto?, de cómo se ha estado implementando en Ñuble. Sí. Ya, perfecto. ¿Algo más que recuerdes como algún ejemplo como para tener en consideración cómo se implementa la política en Ñuble? Es que en general la política, los establecimientos lo que lo están llevando es a través de los planes de gestión de convivencia escolar, donde se está trabajando el cómo llevar a la práctica, por ejemplo, el trato respetuoso. Están generando acciones en los establecimientos donde se instaura, por ejemplo, el saludo inicial cuando se inicia la jornada escolar. En lo que es resolución de conflictos, se están trabajando también en preparar a los encargados de convivencia escolar, en preparar a estudiantes también como monitores para la resolución pacífica de conflictos, como mediadores. Se está trabajando, cada establecimiento en realidad lo está llevando de acuerdo a su propia realidad, su propio contexto, está viendo cómo va siendo esta bajada de la política de convivencia escolar, teniendo como foco principal estos 4 modos de convivir. Perfecto, Eloísa. Creo que es muy alentador todo lo que ustedes están compartiendo. Entonces, para quienes nos escuchan, yo haría un subrayado sobre 2 temas que tú has comentado que me parecen centrales. El primero es que la nueva política de convivencia ya no se reduce a la relación entre pares de estudiantes, sino que a los distintos sistemas que operan dentro y fuera de la escuela. Trabajan desde 4 pilares y yo creo entonces que es importante reiterar, como decía quienes nos escuchan, que tenemos una política que está orientando y resguardando el bienestar de niños y niñas y que hay gran esfuerzo de ustedes como provincial de educación, desde los equipos de supervisión y de los equipos que lideran los encargados de convivencia dentro de cada escuela. Pero yo te quiero llevar a otro plano ahora, de pronto profundizando un poquito más y te voy a llevar ahí a un terreno más denso quizás, pero te pedimos transparencia con la buena intención de que las personas que nos escuchan también se vayan apropiando de esto y le den la relevancia y la importancia que corresponde. Por ejemplo, nosotros hemos visto desde GIDECAP o desde la Universidad del Biobío, desde estudios que nosotros emprendemos o desde otros estudios nacionales, que claramente hay violencia en las escuelas. Eso es parte de la condición humana. Y las escuelas tienen una labor allí, ¿cierto?, de favorecer la convivencia, el buen trato respetuoso, la línea más democrática, la inclusión, lo que tú mencionabas. Sin embargo, tenemos violencias que son más visibles, la violencia física, incluso la violencia psicológica. Yo creo que también han aprendido muy bien los docentes a identificarla. Pero tenemos otras violencias que circulan en las instituciones escolares, como por ejemplo, hoy día y con esto de la pandemia y el uso de los computadores, el ciberbullying. Pareciera ser entonces que la violencia cambia de lugar, es una cosa geográfica que antes se daba de persona a persona, pero en pandemia quizás está latente y se expresa por las redes sociales, por los computadores, por los mensajes, por los memes que se hacen muchas veces de niños y niñas que van dañando la esfera socioemocional y afectiva que nos interesa estudiar como grupo.
Y también hay otras violencias que desde la literatura vemos que circulan. Y me tomo de tus palabras cuando decías que ya la política de convivencia no se centra solo en estudiantes, sino también entre profesores, profesores estudiantes, estudiantes profesores, profesores familia y así, todos estos sistemas. Y también entonces en esa lógica tenemos estas violencias institucionales, en donde muchas veces sin querer la misma institución, sin darse cuenta, sin querer, puede ejercer alguna violencia institucional cuando corrige, cuando no da quizás a veces una oportunidad de corrección o de aprendizaje, y entendemos que la política va justamente apoyando aquello. En ese escenario, Eloísa, y usted como coordinadora provincial de convivencia escolar, ¿cuáles serían los principales problemas en materia de convivencia que usted observa desde su experiencia y en su transitar con los distintos encargados de convivencia? ¿Es más violencia física? ¿Es más psicológica? También tenemos algo de institucional y tenemos que aprender allí. ¿Ciberbullying? Cuéntenos, ¿qué es lo que hoy día más se ve en estos escenarios? Hoy día el problema principal que hoy día viven en materia de convivencia escolar los establecimientos, primero voy a mirar desde lo más general, es cómo enseñar el manejo socioemocional a los estudiantes. Producto de la pandemia se ha acrecentado mucho este problema, ¿no es cierto?, de el manejo socioemocional. En el entendido de que tenemos que aprender cómo autorregular, ¿no es cierto?, las expresiones de las emociones, al que se propongan objetivos, a motivar a los estudiantes. Están muy desmotivados algunos estudiantes producto de esta pandemia y que no hay este vínculo presencial con los estudiantes. Entonces, en general, con las supervisiones que nosotros hacemos, la principal necesidad que normalmente relatan hoy los equipos directivos con quienes trabajamos es el aprendizaje socioemocional. Cómo motivamos a nuestros estudiantes, cómo logramos que ellos se propongan objetivos y que se motiven a alcanzarlo. Esa es una preocupación grande que hay desde los equipos de gestión. Desde las situaciones de problemas que hay, lo que hemos venido trabajando desde varios años con nuestras redes, uno de los problemas principales que se ven es el maltrato físico. Hay bastante maltrato físico en general, se ha trabajado bastante en los establecimientos, pero creo que hay que hacer un giro en cómo lo estamos enfrentando, estas dificultades que están habiendo en los establecimientos. También hay otro problema que es bien complejo, muy complejo, y cada vez ha ido creciendo más en los establecimientos, que es la discriminación de género. En general hay estudiantes que están sufriendo mucho por esta discriminación que reciben de sus pares, de sus estudiantes, pero también esta discriminación de los adultos que están en los establecimientos, algunos docentes, algunos asistentes de la educación, y muchas veces de muchos apoderados que discriminan por esta discriminación de género. Y lo que también hemos estado viendo desde hace un tiempo, también, que no es solo de ahora, es el ciberbullying. También el año antepasado en nuestras redes trabajamos bastante el ciberbullying porque está creciendo considerablemente, pero hoy con este contexto de pandemia, así como hizo explosión la pandemia, parece que también los maltratos en lo que es ciberbullying. Todos los establecimientos en general están trabajando estos temas, están muy interesados, especialmente los encargados de convivencia escolar, de ver cómo tomarlo, de cómo abordarlo, de cómo ir realizando este cambio en la forma de convivir, que todo va a estar relacionado en la manera que nosotros podamos desarrollar como escuela, como colegio, estos 4 modos de convivir. Vamos a ir viendo cómo se nos va a ir mejorando también, esperemos, todo este tipo de maltrato que hay en los establecimientos. Yo creo que estos son los fundamentales, hay muchos más, pero los más fuertes: discriminación de género, maltrato físico, también psicológico, y el ciberbullying.
son como los más fuertes hoy día. Perfecto, Eloísa, qué importante todo lo que nos comparte, porque es bueno que las mamás, los papás, las familias que nos están escuchando mejoren la conversación con sus hijos y con sus hijas, estén atentos a lo que están pasando, a lo que están sintiendo, que les llame la atención cuando se encierran y no quieren conversar. Ese ya es un indicador, un síntoma. Es necesario estar atento porque muchas veces esto se invisibiliza. Exacto. Y qué bien que los profesores y profesoras están en el recreo a veces, escuchan una conversación entre horas y es muy potente esto. Lamentablemente, a veces los adultos en el mundo de lo cotidiano, bueno, responde con un golpe, si te pegan, tú pega también. Y ese es un mal consejo. Tenemos que aprender a controlar impulsos, aprender a resolver nuestros conflictos de manera conversada, pacífica. Y en discriminación de género también, Eloísa, agradecer la mención a ese tema, porque ya tenemos que avanzar de la simple tolerancia a la aceptación. Eso de yo tolero todavía ya queda corto para estos tiempos. Yo creo que ni siquiera debiera ser tema. Tiene que haber un desafío importante y un compromiso, qué bueno que lo comenta, con la aceptación sin distinción de ningún tipo, y entonces vemos que bueno para las familias y para quienes nos escuchan que hay una política que se actualiza, que se reenfoca, así que agradecer, Eloísa. Yasna, entonces ahora creo que tiene otro tema ahí candente. Claro, vamos a pasar un poquito siempre dentro de la misma línea de la convivencia escolar, pero vamos a apuntar a otros elementos. Se sabe que hay dos paradigmas que tensionan la política de convivencia escolar en Chile. Una es la que se refiere al control y la sanción, como la mirada antigua, ¿cierto?, que decía Eloísa, y otro que es el que está actualmente, que es favorecer esta convivencia democrática. Desde ahí, Eloísa, ¿qué rol cumplen los equipos interdisciplinarios en los establecimientos educacionales? Psicólogos, trabajadores sociales, orientadores, docentes, familias, estudiantes, por favor. Efectivamente, nosotros como Provincial de Educación, desde lo que es convivencia escolar, no nos relacionamos tan directamente con todos los equipos interdisciplinarios, más bien solo desde los encargados de convivencia escolar, pero con ellos nos hemos dado cuenta que el rol que están cumpliendo hoy día este equipo interdisciplinario es de apoyo a la función educativa, apoyando a los docentes en su clase. ¿Y cómo lo apoyan? Diagnosticando, identificando a aquellos estudiantes que necesitan un apoyo especial, ¿no es cierto?, para su aprendizaje. A las familias también la están apoyando para lograr que los y las estudiantes puedan lograr o mejorar su aprendizaje. Hoy los equipos interdisciplinarios son unos colaboradores pero reconocidos y muy aceptados hoy día en el rol que cumplen en apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Hoy día en tiempos de pandemia han cumplido pero un rol protagónico en contención de los estudiantes, en contención de docentes, en contención de asistentes de la educación, en contención de apoderados, padres, madres, ¿no es cierto? Están realizando un trabajo pero enorme, todo, especialmente psicólogos, ¿no es cierto?, asistente social, pero todo este equipo está haciendo un trabajo muy importante hoy día en los establecimientos. Están trabajando y dando algunas orientaciones de este aprendizaje socioemocional que les conversaba anteriormente, en la necesidad de ir desarrollando los adultos estas competencias de aprendizaje socioemocional para poder después trabajarlo con los estudiantes. Realizan diagnósticos, apoyan en las estrategias de enseñanza, apoyan en las estrategias de evaluación, en todo lo que tiene que ver con lo que veíamos de resolución de conflictos. También están haciendo un gran aporte los equipos interdisciplinarios. Hay muchos encargados de convivencia escolar que también pertenecen, ¿no es cierto?, a estos equipos. Importante también que le están entregando herramientas
tanto a los estudiantes como a los papás, mamás, ¿no es cierto?, o adultos responsables de los estudiantes, de cómo estar mirando lo que está pasando con sus estudiantes, cuando un estudiante hoy día que estamos en pandemia, no sé, que ha estado mucho tiempo a lo mejor en su casa, qué está pasando con ese estudiante, quienes tienen más las competencias para darse cuenta si está empezando con, no sé, una depresión, está sufriendo mucha angustia por lo que está pasando, tiene miedo de enfermarse, o si un pariente se enfermó y lamentablemente falleció, le están dando esa contención que necesitan. Hoy los equipos interdisciplinarios en los colegios son fundamentales y pueden hacer un gran aporte en este trabajo colaborativo, que por esas cosas que da la vida nada más, estaba costando un poquito que este trabajo colaborativo en tiempos de clases presenciales. Hoy, que estamos en clases virtuales, este trabajo colaborativo se ha afianzado mucho más. Entonces están haciendo un gran trabajo y están trabajando muy, muy colaborativamente docentes, asistentes de la educación, ¿no es cierto?, y todos estos profesionales, y con un solo objetivo, que este objetivo que tiene de apoyar a los estudiantes para que alcancen los aprendizajes que se requieren, aprendizajes socioemocionales y aprendizajes del currículum, que es el fin último de todo establecimiento educacional, ¿no es cierto?, lograr que desarrollen los objetivos de aprendizaje los estudiantes. Interesante, y me alegra escuchar que se han unido, ¿cierto?, ambos equipos. Sí. Entonces, desde ahí, me gustaría que me dijeras tú, que me comentaras, de acuerdo a la experiencia, cuál es el enfoque que prima hoy y si este enfoque está alineado con los decretos, reglamentos de los establecimientos educacionales. ¿Del trabajo de los equipos interdisciplinarios? De la mirada que tienen de la convivencia, la mirada sobre el control, la sanción, ¿será ese enfoque el que prima? ¿O el de favorecer la convivencia democrática? Y si efectivamente esa convivencia democrática o enfoque de control o sanción, dependiendo de tu respuesta, ¿cierto?, va en la misma lógica con los reglamentos y decretos o programas que tienen los establecimientos educacionales. Se está haciendo un gran esfuerzo, ya llevamos un tiempo de hacer este cambio, ¿no es cierto? Creo que debería quedar muy pocos establecimientos en que sus reglamentos tienen sanciones que son punitivas, que son de control. Deben quedar algunos, pero deben ser muy pocos, porque se ha trabajado bastante con los encargados de convivencia escolar, que son los que lideran generalmente los equipos de convivencia escolar, en hacer este giro desde pasar de sanciones, ¿no es cierto?, a pasar a hacer una mirada más pedagógica desde cómo generar este cambio conductual en los establecimientos. Entonces se está trabajando, se está actualizando tanto el plan de gestión de convivencia escolar, que por normativa todos los establecimientos lo deben tener, pero también todos sus reglamento interno, todos se están actualizando a tener esta mirada más del concepto de convivencia escolar que nos entrega hoy día la Política Nacional de Convivencia Escolar, de este concepto que es amplio, que no solo tiene que ver en cómo sancionamos, que era lo que mirábamos antes, sino que en cómo apoyamos al estudiante o al actor de la comunidad educativa que esté en alguna situación conflictiva, de cómo lo apoyamos para hacer este cambio, de hacernos cargo de nuestras conductas y de repararlo cuando corresponda. En general, todos los documentos, las herramientas de los establecimientos están haciendo ese giro a apuntar dentro de ello este concepto de convivencia escolar, que es más amplio. Entonces, si yo quiero generar un cambio de conducta en mis estudiantes, si yo le aplico una sanción, va a ser muy distinto a si yo trabajo desde el trato respetuoso, desde la convivencia inclusiva, ¿no es cierto?, desde esta mirada
más de la conversación, de solucionar las dificultades a través de la conversación. Y para eso se están preparando también todos los equipos en poder hacer este cambio, pero que no solo quede reflejado en el reglamento, en el instrumento, sino que se viva en el día a día. Gracias. Muchas gracias. Para ir finalizando, Eloísa, bueno, reconocemos entonces que la convivencia escolar es un tema relevante. A quienes nos escuchan, mucha atención con niños, niñas y adolescentes, con los indicadores de estar muy callado, en aislamiento. Las autolesiones también a veces son un síntoma de estas dinámicas violentas que a veces no son tan visibles, y de pronto una mamá, un papá, una familia puede decir: a mi hijo no le pasa porque él se sabe defender. Pero el punto está en que están los agresores, están las víctimas, pero también los testigos. Y la convivencia se aprende en los escenarios en los que estamos, así que qué maravilloso el trabajo que están haciendo y qué desafiante a la vez, porque no es algo fácil. Eloísa, en esa lógica, y entendiendo lo que ya estaban conversando sobre este abandono de la lógica de reglamentos punitivos y pasar a una lógica más pedagógica, más de colaboración, de aprendizaje, entendemos que la implicación transversal de los equipos, docentes, asistentes de la educación, los mismos estudiantes, centros de padres, madres, apoderados y etcétera, la comunidad toda, tiene que haber una implicación. Dentro de la lógica institucional, Eloísa, y para ir cerrando, ¿qué oportunidad ofrecen los PME? Usted hablaba que está hoy día trabajando mucho en los PME, y cómo estos PME o planes de mejoramiento educativo, para que la gente nos entienda, tienen un impacto en lo que es la convivencia escolar. ¿Cómo le llega a las comunidades escolares? ¿Qué beneficios hay desde los planes de mejoramiento? Yo creo que todas las personas que en general que tengan algún estudiante en algún colegio habrán escuchado de los PME, que es lo que son los PME, que es esta herramienta que le permite al establecimiento planificar a 4 años lo que van a ir realizando dentro de su establecimiento. Los PME, que lo que nos hace es que le permite al establecimiento planificarse en 4 dimensiones, ¿no es cierto? En lo que es la gestión pedagógica, todo el trabajo de los profesores y de apoyo a los estudiantes, el liderazgo del trabajo que hace en general el sostenedor y director, en lo que es gestión de recursos, donde muchas veces los apoderados sobre todo saben mucho de esto, de donde se compran los recursos que se requieren para el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, de sus hijos e hijas, y esta dimensión de convivencia escolar, que tiene 3 subdimensiones. Esta convivencia escolar dimensión tiene una de formación, de convivencia y de participación y vida democrática. ¿Qué es lo que nos ofrecen los PME? Es que se hace un diagnóstico con todos estos actores que hemos estado conversando, estos profesionales, se realiza un diagnóstico de cómo está la convivencia escolar en la escuela, en el colegio, y luego de eso se diseñan objetivos y metas estratégicas, una estrategia, una acción macro, y luego acciones, que son las que muchas veces los mismos apoderados han escuchado de hablar, porque los directores están obligados a conversar sobre esto. Y esas acciones, lo bueno que tiene el PME es que tiene recursos para que se implementen estas acciones dentro del establecimiento. Entonces, ¿qué es lo importante del PME? Es que genera estas oportunidades para que podamos gestionar institucional y pedagógicamente la convivencia, es decir, como escuela en lo general, pero también de lo que ocurre dentro de la sala al realizar un diagnóstico y al diseñar estas acciones que se van a ir evaluando y que van a ir mirándose. Si funciona, las dejaremos, y si no funciona, les vamos a hacer algún ajuste, alguna modificación, como para llegar a hacer este giro que estábamos hablando, desde pasar de un tipo de acciones que se focalizaba más a lo punitivo, a la sanción, pasar más a lo pedagógico, a trabajar la convivencia en todos los espacios del establecimiento. Muy bien, Eloísa, qué interesante todo lo que nos ha ido aportando, muy, muy relevante la información.
Creo que hemos aprendido mucho, digamos, de todo lo que tú nos has ido señalando, y espero que también los auditores de este programa estén también entendiendo muy bien los elementos nuevos, ¿cierto?, que está considerando esta política de convivencia escolar, y que también, ¿cierto?, entiendan el rol protagónico que también les corresponde, ¿cierto?, ir asumiendo para lograr efectivamente un mejor diálogo, una mejor participación, ¿cierto?, en el fondo una mejor comunicación y relaciones humanas en definitiva, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, bueno, la idea es poder ir cerrando en unos poquitos minutos más, y antes de eso quisiéramos hacerte una última pregunta, ¿ya? Aprovechando de que estás acá con nosotros. Y esa pregunta tiene que ver un poco con ¿de qué manera crees tú, en este caso, que la Universidad del Biobío, y en específico el Grupo de Investigación HIDECAP, ¿ya?, podría contribuir de alguna manera a la labor que desarrollan justamente los establecimientos educacionales en materia de convivencia escolar? Fundamentalmente yo creo que es apoyar a los establecimientos en la formación, temas obviamente de convivencia escolar, hoy día fundamentalmente en lo que es el aprendizaje socioemocional, en, no sé, ofrecer capacitaciones, seminarios, estos mismos webinars que hoy día están tan de moda, ¿no es cierto?, en colaboración ya sea con nosotros, en colaboración con los equipos comunales de convivencia escolar, con los equipos de algunos establecimientos, el trabajar en investigar qué es lo que está pasando en convivencia escolar a lo mejor en nuestra región, hacer esta investigación y para luego compartir los hallazgos que ustedes pudieran realizar, y después con esa información poder desde la provincial y en conjunto con los establecimientos poder generar a lo mejor con los mismos PME acciones que apunten a mejorar la convivencia escolar, a apoyar el que aprendamos a vivir con el otro, que eso en el fondo es la convivencia, digamos, que es como yo vivo con el otro. Si lo que yo no me gusta que a mí me hagan, yo no tengo que hacérselo al otro. Entonces, eso es en el vivir cotidiano, porque no es solo cómo yo me comporto en la escuela o cómo me comporto en la casa y dependiendo de la situación en la que estoy, sino que siempre tengo que tener un comportamiento en el que yo me cuido y yo cuido al otro, en donde yo manejo mis emociones para también tratar de apoyar a los que tengo a mi alrededor. Lamentablemente no conozco tanto su trabajo, pero creo que harían un aporte muy importante a la región de Ñuble si pudieran hacer una investigación, un diagnóstico de lo que está pasando en convivencia escolar, a lo mejor de los mismos temas que hemos estado conversando, de cuáles son las dificultades más grandes que tienen los establecimientos, de sus conflictos, de estos maltratos que hemos estado conversando. Eso nos bien, de hecho vamos como en la misma línea, parece, porque también a nosotros nos interesa mucho el ámbito de las relaciones humanas, ¿cierto?, del aprendizaje, del aspecto socioemocional, de todos los actores involucrados en la comunidad educativa, estudiantes, padres apoderados, profesores. Así que, bueno, nos interesaría entonces ahí poder de alguna manera aportar a futuro en este tema que es tan relevante y que también como de grupo nos interesa mucho seguir también colaborando con ustedes y también aportando de alguna manera a esta resolución, ¿cierto?, de temas que tienen que ver con la convivencia escolar y las relaciones humanas, como bien decías tú, Eloísa, ¿no? Bueno, yo quería darles las gracias. No sé si alguna más quiere hacer algunas palabras de cierre, ya antes de dar término a este programa radial. Solo agradecer el espacio, agradecer la invitada y cuando Eloísa dice que no conoce mucho nuestro trabajo, tirón de orejas para nosotros, ahí estaremos visibilizando más el enorme trabajo que hacen todos los equipos dentro de la Universidad del Biobío y qué bueno poder compartir con una institución tan importante que nos permita también mostrar el trabajo, colaborar y ponernos al servicio de la labor educativa tan relevante que nuestra provincia y región hoy día demanda. Así que eso, muchas gracias Eloísa y gracias colegas del panel. Esperemos que esta sea el inicio de una relación de mayor colaboración entre la universidad y nosotros como de PROES también.
Excelente, nosotros también esperamos eso mismo también, ¿ya? Y poder ayudarle. Entonces agradezco a cada una de ustedes, en especial a Eloísa, ¿cierto?, que ha sido nuestra invitada especial, y a las colegas también de la Universidad del Biobío, Ingrid y Yasna. Esperamos, ¿cierto?, que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad, y muy bien, que les vaya excelente, muy buena tarde, que tengan una excelente jornada de término de día viernes. Hasta pronto, que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.